Hola, hola Kikis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo al podcast Crisis y Oportunidades, el lugar en donde hablamos de todo un poco y buscamos encontrar esas oportunidades dentro de todas las crisis que nosotros tenemos. Y es que de repente nos pasan cosas que quisiéramos que no nos sucedieran, pero están allí, están presentes. Y en este episodio vamos a hablar específicamente de lugares tóxicos para trabajar, compañeros tóxicos, pero también jefes tóxicos. Cómo identificarlos, cómo trabajar con ellos, qué hacer para poder llevar un equilibrio emocional dentro de esta crisis. Crisis Oportunidad, el podcast de crecimiento personal. Con Coach Mike y Alfredo. Comenzamos. Ya sabes que somos dos locos del crecimiento. Yo soy Mike y en este episodio, como siempre, me acompaña José Alfredo. Mi brother, ¿cómo estás, José Alfredo? Bienvenido. Hola, Kikis, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Súper bien, Mike. Me llega este tema, pero estaba haciendo cuenta, fíjate, si pasaron el checklist y dicen, no tengo ambiente tóxico, no tengo jefe tóxico, no tengo compañeros tóxicos, vaya a averiguar si no es usted el tóxico o la tóxica. Suele pasar también. Así que vamos a habber de todo esto. De todo esto vamos a estar haciendo, pero antes de que nos metamos, yo quisiera enviarle un saludo especial al usuario Egli Merino 9007 que nos mandó saludos por nuestro canal de YouTube. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y hacemos la corrección, porque en el episodio anterior dijimos que la película de A Millones de Kilómetros estaba en la plataforma de Netflix y no es cierto. Este usuario nos mandó a decir que está en Prime, así que efectivamente está en Prime, vayan y búsquenla allí. Bien perdido, vea. Sí, y lo peor que cuando vi ¿cómo se llama? Lo que ponen, el póster, no Ajá, sé, el que la está, miniatura. la miniatura, no, busqué a millones de kilómetros y sale Amazon Prime, o sea, original Amazon Prime. Pero bueno, gajes del oficio. Son gajes del oficio. También saludos hasta Texas, ¿verdad? Porque allá también tenemos parte ya de la comunidad de los Kikis. Me emociona mucho. Todavía no hemos llegado al millón de seguidores o de suscriptores o de comunidad o de tribu, ¿verdad? De Kikis. Pero ya vamos avanzando. Así que saludamos hasta Texas a Egli, que fue quien te escribió. Egli es, y ella se llama Egli Guadalupe. Muy bien. Entonces, hasta Texas, allá en Guadalupe, gracias por el comentario y por echarnos porras. De verdad, muchísimas gracias. Así estamos. ¿Cómo ha ido tu semana, mi estimado José Alfredo? Súper bien, contento de que van saliendo trabajos también, ¿verdad? Sí. Estuvimos compartiendo un seminario con Mike que por ahí fue que surgió un poquito. También cosas. El retorno, cuando veníamos de regreso, surgió esta plática que le digo, tenemos, o al menos yo tengo ratos de no considerarme estar en un ambiente tóxico. De trabajo. Porque decidí en algún momento, ¿verdad? Decir no más. Pero llegamos un poquito a la conclusión y más adelante profundizamos en que sigue habiendo ambientes, ¿no? O sea, sigue estando, a pesar de que tomé la decisión en algún momento de emprender y de volar solito, ¿verdad? Y que no tener jefe o estar en una empresa, pero al crear este sueño también vas entrando en otros tipos de ambientes. Otros tipos de ambiente que, mira, siempre en la cultura organizacional se tiene la creencia de que todo debe ser amor y paz, amor y paz. Yo personalmente, a lo largo de todo el tiempo que me desarrollé en empresas, siempre encontré lugares desafiantes en cuanto a la cultura, en cuanto al trabajo, en cuanto a los jefes. Y yo siempre he llegado a la conclusión de que un trabajo no tiene que ser amor y paz, pero sí tiene que ser un lugar en donde te sientas que avanzás, que contribuís, que el esfuerzo que haces si te quedas trabajando más horas por un proyecto sea reconocido. Pero de repente pasa, porque traíamos esa conversación cuando regresábamos, efectivamente, y ¿qué pasa cuando tengo un jefe tóxico? Un jefe tóxico que
no solamente me exige, me sobreexige cosas que no tienen a veces nada que ver con el trabajo. ¿Y de dónde parte esta creencia de los jefes? Porque esta es una creencia que tienen los jefes, en donde se creen papás, mamás, dueños, no sé qué otra frase, con qué otra frase describirlo, se creen que lo pueden todo con las personas. Lo único que existe es una relación contractual de trabajo. Pero de repente estas personas están rotas, como todos nosotros estamos rotos, pero eso de repente los lleva a creerse superiores a la gente con la que están trabajando. Sí. Entonces, yo no sé si metemos dentro de la conversación esto, mi Aunque brother. antes, si me ayudas, porque hiciste una distinción que Sí, me gustó. ajá. No sé si vas para ahí, Sí, ahí de va. la personalidad y las Claro. competencias y eso. Sí, Porque sí, o sea, podríamos decir, es que no sé de reconocer si mi jefe es tóxico o no, o es el ambiente, pero la distinción que hiciste me encantó, no sé si nos ayuda. fíjate que yo siempre consideré que podemos tener malos jefes, entendiendo por mal jefe alguien que no tiene desarrolladas las competencias blandas Ujú. para estar en el En el puesto. puesto, ok. Porque puede ser muy bueno técnicamente, pero las competencias blandas como la empatía, la escucha, el liderazgo, la inteligencia emocional, la autoestima, esto no esté desarrollado, ¿verdad? A un nivel no alto, pero sí a un nivel en donde comunicarte con otros sea clave. Correcto. Entonces, entenderemos por un mal jefe a ese tipo de Ajá. trabajadores. Pero hay otra tipología, que es la persona, Ujú. ¿verdad? Y esta persona no le importa a la gente, le importa solo ellos, buscan echarte zancadilla en tu lugar de trabajo, si haces vos el trabajo no te lo reconocen y si pueden te roban las cosas. O sea, estamos hablando ya de la personalidad misma de las personas, de nosotros. Entonces yo siempre consideré esto. Yo tuve en mis trabajos jefes que eran buenos, pero malas personas. Ok. Buenos jefes, malas Malas personas. personas, sí. Conocían el trabajo, te daban instrucciones, pero eran completamente fríos, lejanos. Si tenías un problema, era tu problema, ¿verdad? Entonces era difícil trabajar con ellos. Pero también tuve jefes que eran malos jefes y buenas personas, Ok. ¿verdad? Te apapachaban, te escuchaban, te invitaban a las fiestas de sus hijos, te invitaban a jugar dominó, noches de juerga Ujú. los viernes, muy buenas personas, pero malos jefes. Ok. Por el otro lado, hay jefes, de ese me tocó uno nada más, que era mal jefe y mala persona. Ok. Esa combinación es Sí. desastrosa, desastrosa. Y típicamente esta persona de la que estoy hablando, con los años me la encontré en un taller, ¿no? Esa persona me dañó bastante emocionalmente, emocionalmente. Que por cierto, con mi hija el fin de semana también hablábamos acerca de el mobbing y el bullying, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de personas asocian el bullying dentro del trabajo y en el trabajo no hay bullying, hay mobbing, que también vamos a sacar un tema de eso, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, está esa combinación, Ajá. esa tipología, mal jefe, mala persona. Ok. Y también tuve mucho la dicha de trabajar con buenos Bueno. jefes y buenas personas. Ujú. Puta, esa combinación es genial. No todos la tienen, pero todos deberíamos desarrollarla. Ujú. Por eso cuando yo subí a ser ya jefe, yo recordaba mucho eso. Yo decía, este es mi modelo a no seguir. Ok. Yo quiero ser así con mi gente cuando están trabajando conmigo. Por ejemplo, ¿por qué madres le vas a gritar a alguien? O sea, ¿quién te da el derecho de gritarle? Esa es una pregunta válida. Y viene, creo yo, de que es que así aprendí, así tuve un jefe. Claro. Así como tú hiciste consciente de que este es mi modelo que no quiero, o este es mi modelo que sí quiero. De repente hay unos que les dijeron, esto es ser jefe.
O sea, no se lo dijeron per se, pero entendieron porque solo así tuve jefe. Claro. Imagínate, alguien tuvo la mala fortuna de solo tener malos jefes, malas personas. Ujú, O sea, ¿qué marco se está generando de lo que es un jefe, ¿verdad? De claro, lo que es un jefe. sí. Pero ahí entra nuevamente, pero ¿y tu personalidad? O sea, también va a ser maleable o porque soy jefe me debo demostrar así. Está dentro de la comprensión, pero yo creo que también culturalmente eh, en recursos humanos o gestión del talento, cuando ya estamos hablando en este momento de empresas, Empresas, correcto. suelen subir a las personas por sus competencias duras o técnicas. Ujú. Bien, era el mejor cobrando, Así es. era el mejor motociclista, Es el que se sabe era, todo, la ruta o lo era demás. el mejor de mercadeo porque se podía las campañas, era el mejor de marketing, pero nunca se detuvieron a pensar si era realmente el mejor gestionando a los demás. En una posición de jefatura, para mí, debe de ser obligatorio que sepan gestionar a las personas, gestionar las relaciones, porque no todos los días llegamos igual. Ujú. O sea, brother, los lunes en mi último trabajo, yo en lugar de dar gracias porque iba a una nueva semana, mi primer pensamiento era, puta, tengo que ir a trabajar y tengo 3 reuniones Sí. en donde no tengo ganas de ir. Y pensando en viernes. Que O sea, ojalá ya fuese viernes. ujú. Pasé mucho tiempo así, quizás en mi último trabajo fue más latente, pero eh, creo yo, creo yo que debe de ser una competencia. ¿Y sabes de dónde saco eso? Alguien me lo dijo, alguien que yo admiro mucho, no sé si vea este podcast, es un mexicano que se llama Richard Avaroa. Él me capacitó, Se lo vamos a mandar para que sí, lo vea. lo vamos a taguear. De verdad, Richard, me impactaste cuando me dijiste el mejor líder que yo conozco. Fue una pregunta que él hizo en la capacitación y todos hablamos de Madre Teresa de Ujú. Calcuta, de Jesús, incluso siempre hay gente que dice Hitler, ¿no? Sí, se Que, puede como salir. un líder catalogado por las habilidades que tuvo. Ujú. El resultado es otro que se analiza, pero bueno, la gente lo dice. Pero él dijo esta frase que mismo se me olvidó y dijo, para mí el mejor líder que yo he visto es Don Gato. La caricatura de Don Gato, no sé si Ujú. alguna vez la viste. Yo me quedé Sé así quién es, como, pero no, fíjate que, o sea, ver un capítulo, no. Don Gato y su pandilla Ujú. era bien cómico Ajá. verlo. Ahora desde la perspectiva, cuando Richard dijo eso, yo me quedé pensando, ¿cómo una caricatura puede demostrar habilidad de liderazgo? Ujú. Resulta ser que Don Gato tenía su pandilla que hacía fechorías y Matute era el policía que perseguía a Don Gato. Don Gato jamás hizo nada. No era habilidoso corriendo, no era habilidoso subiendo postes, no era habilidoso en nada, Ok. pero tenía su pandilla y Ajá. hacía que todos hicieran lo que tenía que hacer. En lo que él era especialista era en relaciones con su gente. Ok. Es más, en más de algún episodio, Matute, que era el policía que lo seguía, terminaba trabajando para Para él. el proyecto que tenía Don Gato. Ok. Entonces, rescatando esas habilidades Sí. de relaciones, creo yo que es imperante que los jefes, los líderes, sean habilidosos gestionando, no habilidosos técnicos. Y ahí es donde hay un error, particularmente Ujú. hablando, ¿verdad? Pero tuve jefes de todo. Y la semana pasada yo me enteré del caso de una amiga que le está yendo de la jodida en el trabajo, Ujú. ¿sí? Y por eso empezamos también a hablar del tema con José Alfredo, porque esta amiga eh, está re jodida. Sí. Tiene un jefe de mierda, porque aquí, pues los que quieran escuchar el podcast, que lo escuchen, es mi forma de pensar. Tiene un jefe de mierda que le hace de verdad la vida imposible, aún en el descanso. Cuando ya llegas a tu casa y Y seguís seguís. pensando en el Sí. trabajo, ese es un primer indicador de que tu trabajo es tóxico, Hablando de lo ¿sí? tóxico, cabal. Y yo creo que ningún trabajo, lo repito, ningún trabajo vale tu vida. Ok.
Así te paguen $100,000 al mes, ningún trabajo vale tu vida o tu bienestar emocional. Sí. Pero es triste encontrarte gente que necesita el trabajo. Y hay muchísima gente que necesita el trabajo. Pero eso no le da derecho a nadie para creerse más que otro. Y sé que si me tocara hablar con el jefe de esta persona, no lo hace con, con una conciencia tal de que está causando daño. Ok, entonces puede entrar en esa categoría que decías, buena persona, No, mal jefe o... podría ser, no conozco la vida de la... Ujú, No, me refiero a que la persona quizás aprendió, como vos decís, aprendió a las malas. ujú, Pero son modelos bien anticuados ya. claro. Yo no lo comulgaba allá por 1990 que yo empezaba a trabajar, menos lo comulgo ahora. Ujú, O sea, ¿quién les da derecho? O sea, ¿qué, qué parte del contrato dice grítele a la gente? ujú, Que, y hay gente que no grita, porque también tuve una jefa, esa jefa me hizo móvil, que es la que te digo que me ujú. encontré años después en unos talleres de capacitación. Esa jefa andaba en la camándula, rezaba el rosario. Ok. Andaba el librito del Divino Niño bajo el brazo. Ujú, Nos invitaba los lunes a orar y a poner todos los proyectos que teníamos en manos de Dios. Y yo en ese momento de verdad necesitaba el dinero. ujú. Esa era mi creencia en ese momento. Yo era más alto que ella. Ella pesaría quizás unos sus 50 kilos. Mucho más pequeñita que Ujú. yo, mucho más señora que yo. En aquel momento, que era por allá de 2004. Yo podía caerle encima y Estaba- la apachurraba. Jamás me dijo una mala palabra o una palabrota. Jamás me gritó, Ajá. pero me hacía sentirme inútil. O sea, lo tóxico no necesariamente también es Sí. un ambiente en donde te gritan, ¿no? Esta persona agarraba los proyectos, yo escribía proyectos y los agarraba, hacía esto y los rompía y me los tiraba. Y me decía, ¿y para eso estudió usted tanto? Ok. Mi nieto, que está en 9º grado, escribe mejores proyectos que usted. Ok. Me fue minando, 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 que yo hubo días que no dormía. Ujú. O sea, viendo el techo, pensando en cómo iba a ser al siguiente día para Sí. trabajar. Y aparte de eso, el ambiente también era tóxico porque todos los que estábamos ahí teníamos miedo, pero era la ley de la jungla. Te pongo el dedo para quedar bien yo. Y era una forma de sobrevivir. Y ojo, que aquí cualquiera creo que podría haber pensado, ¿no? Sí, ¿por qué no te fuiste? Me fui. Renunciar, ¿por qué no, por qué aguantarle tanto? ¿Por qué no le dijiste tal cosa? ¿Por qué no la aplastaste? Espera. Necesitaba el dinero. Eso es de ver el contorno, porque a veces desde afuera, ¿no? Ah, claro. Podemos venir y decir, no, es Sí, que en realidad, ¿quién permite que le griten, Mike? La persona. A mí nadie me va a gritar. Momento, sí. es de ver el contexto también, ¿sí? Ahora, las generaciones también llevan a eso, ¿ya? Generaciones anteriores a las mías, grita, ok, yo me quedo callado porque él es el jefe. De hecho, en El Salvador, para los que no saben, nosotros crecimos, bueno, por lo menos José Alfredo, también creo que todavía creciste bajo esa condición de guerra, Sí, en donde pensar diferente en medio de una guerra civil significaba para muchísimas personas amanecer muerto está y si correcto. te encontraban. Entonces termina la guerra, pero psicológicamente no Seguimos. terminó para nosotros. O sea, teníamos que obedecer. Porque yo recuerdo que mi primer trabajo como ordenanza, me pegó una gritada mi jefe, men. Una gritada, pero humillada. No Ujú. tenían agua y usted, ¿por qué no hizo bla, 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 bla? No. Llego a mi casa, le cuento a mi papá y las sabias palabras de mi papá fueron, zóquela, Ujú. porque para eso se Está trabaja, trabajando. ¿no? Entonces, qué cólera darte cuenta de que estás haciendo tu mejor esfuerzo Ujú. con los recursos que tenés, pero aún así no es suficiente. Entonces, desde ahí yo me prometí muchas cosas de ir cambiando en el camino.
también cosas que olvidé, porque esto de 2004 que les cuento eh, sucedió en mi contexto de que tenía deudas, Ujú. Correcto. varias deudas. Camila y Marcela, que son mis hijas, estaban pequeñas. Camila tenía 6 años, Marcela ya está por cumplir 5. Entonces, yo tenía en la cabeza sacar adelante a mi familia y ese era un trabajo en donde me pagaban para hacer lo que hacía. Ujú. No me pagaban mal, pero no me pagaban lo que yo quería. Ujú. Pero era una forma de Pero sobrevivir. salías, o sea, Claro. estabas con todo lo que tenías responsabilidades en ese momento. Era una forma de salir. Entonces, eh, hoy en retrospectiva digo cómo hice para sobrevivir, Ujú. ¿verdad? Tenía varias crisis porque era, ¿cómo le digo a esta señora que no me trate así? Ujú. ¿No? Para terminarles el cuento de esa ocasión, eh, renuncié un día que me di cuenta que ella se iba de viaje. Esperé a que se fuera de viaje, redacté rápidamente, pero un día antes yo creí que me había dado un ataque al corazón porque de Ujú. verdad el corazón me latía, sabía yo que iba a renunciar, que era la única forma. Allí recuerdo que mi esposa me dijo, renuncia, ándate. Ujú. O sea, ya vamos a ver cómo salimos. Por eso digo, ningún trabajo vale tu Vale, vida. tu vida. Entonces, eh, historias así vamos teniendo, que ya tengo un buen rato de no tenerlas. Y Sí. esa es una de las cosas que agradezco, Ujú. ¿verdad? Porque una de las cosas que yo hice cuando dije hasta aquí, ya no quiero más ambientes tóxicos, en donde busco convencer a los demás que mi idea es la mejor, pero los demás también están en un modo sobrevivencia, porque dependerá mucho de la cultura. Sí. Más que todo este tipo de culturas las he encontrado yo en empresas familiares, Ok. en donde Ajá. todavía son los mismos dueños o los hijos de los dueños los que están administrando y no quieren cambiar la cultura porque pues así lo hizo Ujú. su Su familia. familia. Y supuestamente les ha funcionado. O sea, creo que ese detalle es, Sí. espera, y me da miedo el cambio también, pero no por eso debes de seguir generando todo eso. Pe- Mira, ahorita escuchándote, May, perdón, puta, cuando estabas hablando, solo me imaginé que estaba secuestrado. sí, O era sea, feo, era que te feo. tenían secuestrado. Cuando me decís, es que redacté la carta justo cuando ella se iba. Puta, y capaz te agarraba la carta de renuncia, igual te la rompía. Redaste la Sí. así como era ella. Ajá. Pero escuchándote, Pero o sea, hay te un lo decía secuestro suave, laboral. brother. O sea, Ajá. lo que te quiero contar es que Que no no gritaba ni tenía que nada. gritar, no se tenía que exaltar. Ajá. Había trabajado tan bien la psicosis, porque es una psicosis. Sí. También me enteré de unos almacenes famosos aquí en nuestro país, ya de años. Te estoy hablando de allá por el 98, que yo escuchaba esas historias de ultratumba, en donde los dueños le decían a su gente, por lástima te tengo contratado. Uf, nadie más Ok. te va a dar empleo. Ese es mobbing. Sí. Y ahí hay una técnica bien genial para manejar el mobbing, que es el grabarlos. Ujú. Grabarlos cuando te van a dar una instrucción. Les pedís permiso, obviamente, y les decís que como cometo muchos errores, quiero grabar lo que me dicen. Para no perder. Ajá. Sí, no, allí cambian Sí. completamente porque saben que tienen Claro, evidencias en obvio. tu contra. Entonces, ese es un indicador o es una estrategia, ¿no? Ajá. Pero yo quizás antes me negaba a creer que sí había formas personales de manejar esto. Ujú. Yo creería que uno de repente tiene que trabajar su autoestima también. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? Correcto. Y que hoy más que nunca, hoy en 2024, a diferencia de 2004, donde todavía las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como Desarrollada. ahora, no podíamos ver un podcast como este o buscar tanta información que estuviese descentralizada. En aquel momento era, bueno, pues aguanto porque es lo que hay, Sí. mientras consigo algo más. Hoy, con las redes, lo que más hay en este planeta es dinero. Digo, Sí. por si lo que Por si está fuera buscando, eso, ¿no? lo que está buscando es dinero. Ajá. Hay muchas formas de Maneras. Ajá. hacerlo. Entonces, eso, ahorita que lo recordé, se vuelve a montar, fíjate, la La emocionalidad, emoción, porque claro, porque me estuvo volvió a ahí. doler aquí,
O sea, Ya está todo ¿cómo lo, estresado otra vez. cómo lo manejaría ahora? Esa Ok. parte es... Es que eso también, como cuando ya tenés otros recursos, ves la situación de otra manera, ¿no? O sea, yo te voy a ser sincero, al inicio cometí un error, digo, al inicio cuando ya comencé solo a dedicarme a esta onda de desarrollar al ser humano, a las personas, era renuncie, ¿para qué aguanta? Ya, ¿por qué? Porque esa fue mi creencia, ¿no? Y ese fue mi lado, y yo te le decía, ¿no? Hablando ¿qué te dije? Ya me olvidó, desde mi condición, ¿no? Desde mi preferencias, pues, o sea, que en realidad yo lo pude hacer, ¿ya? Por mi personalidad, por mi contexto, por dónde estaba, el Ujú. venir y decir, ¿saben qué? Me voy. O sea, yo no sé lo que es que me despidan, no me despidieron de ningún lugar, yo me fui. Ya, yo me fui, no logré tener como ese anclaje, esa conexión hacia una labor. Y antes decía, está en un ambiente tóxico, ¿para qué sigue ahí? Usted es el que está aguantando, pero no puede ser así tampoco. O sea, hay todo un contexto, ¿verdad? Ujú. Hay todo un contexto, hay una realidad distinta, hay una forma de ver. Y hoy teniendo recursos, por eso tú venís a decir, pude haberlo trabajado así. Ahora, Claro, esto es jefes tóxicos. sí. ¿Y el ambiente qué onda? El ambiente lo generamos todos. En el momento en que se activa el modo sobrevivencia, que es ahí donde el hombre primitivo del cerebro Ujú. primitivo activa el botón de pánico y Pánico. dice, aquí hay un peligro, hay que sobrevivir. Y ante esas situaciones solo tenemos dos cosas, quedarnos callados o pelear. Ujú. Recuerdo cuando yo también fui tóxico, porque también, si no cambias un sistema, el sistema te va a absorber, Sí. ¿verdad? Entonces, encontrás la forma, tarde que temprano, de volverte tóxico. Y quizás también esta distinción es importante. Ser tóxico no necesariamente es ser malo. Ajá. Ok. Está el chocolate tóxico. Hay un pastel, Un pastel que se llama el tóxico. el tóxico, porque es en exceso. Ok, me gusta También eso. lo tóxico Ujú. en una extrema cuantía de ser buena gente es tóxico. Correcto. De ser siempre el que callas, eso es ser tóxico también. Sabes que tenés que decir algo, pero elegís callarte. ¿Por qué? Para llevar la fiesta en paz. Ujú. Te volvés tóxico también, te volvés parte del sistema. Yo recuerdo una vez que eh, fui con mi jefe porque de las cosas que yo de reconocer que antes no sabía cómo manejar era por completo mi inteligencia emocional. Yo Ujú. estallaba en cualquier lado y decía lo que pensaba. Y parte de la estrategia de la inteligencia emocional es sentir lo que sentimos, pero actuar de una forma inteligente. Ujú. Me habla por teléfono mi jefe y me acuerdo haberle dicho, a mí no me interesa lo que usted piense, porque lo correcto es Es- esto. Sí. No se lo dije con este tono, porque con este tono hubiese sido bien chivo, Sí. ¿verdad? Más Entonces, asertivo. mucho más asertivo. Pero la toxicidad parte de esto. Ok. Todos generamos el ambiente tóxico, pero no nos damos cuenta. Ujú. Ahora, si a ustedes, Kikis, les pasa lo siguiente, no, en mi lugar no es tóxico, yo no soy tóxico, los tóxicos son los Son demás. ahí. Véanse al espejo, porque si están callándose, siempre están en un lado de la toxicidad. Si están gritando, siempre están en un lado de la toxicidad. Lo ideal sería ser asertivos, Ujú. elegir las batallas que se van a pelear, porque no todas las batallas se pelean, pero sí creo que es importante hacer un enfoque de qué batallas son las que queremos pelear. Eh, por ese lado sería que hay que analizarlo también. ¿Cómo identificamos un ambiente tóxico? Es bastante interesante. Hay grupos de poder. Ujú. Eso es lo primero. Un ambiente tóxico tiene grupos de poder. Ujú. Y no Macrogrupos o necesariamente el jefe, microgrupos. ¿verdad? Ajá. No No necesariamente necesariamente el el jefe. jefe. O sea, No, cuando decís grupos de poder, no es que en el organigrama solo los de no. arriba, no, también a las pares, en las pares. Normalmente en los ambientes familiares la cultura tóxica se da por antigüedad. Ok. El más viejo, el Ujú. más tóxico, Ok. o de los más tóxicos. Ajá. ¿Por qué?
porque es una guerra de penachos, de tribus, ¿verdad? El que Ujú. tiene el penacho más largo es Más el que pluma. tira más flechas. En donde, ¿cómo identificar? Para mí otro indicador importante sería no hay discusiones. Ok. Siempre están de acuerdo con todo, Ujú, pero luego te botan los proyectos por debajo. ujú. En un ambiente natural como en cualquier familia, yo no sé si te ha pasado o estás de acuerdo conmigo, yo amo a mi esposa, pero yo discuto con mi esposa y ella discute conmigo y no por eso, ay no, es que si discuto con ella me va a dejar de amar o la voy a dejar de amar. Ujú. Por el contrario, cuando no nos decimos las cosas, creo que estamos en contra Sí. de construir algo. Pero ese es un dato importante. Hay demasiada simpatía Ujú. ante cualquier tema. Entonces, evitan la confrontación. ¿Por qué? Porque es Son, un ambiente son tóxico. todos estos que decimos bien polite, ¿verdad? Bien polite. O sea, que sí, que no, y aquí sonrisita. Y cuando ves a esos equipos, es que todos se llevan bien. Todos se quieren. Mm. Sí, aquí Y hay yo, trabajo en equipo. Cada vez que te digan sí, aquí hay trabajo en equipo, ponelo en duda. sí, Yo considero que un equipo no debe de quererse, pero debe de apoyarse en sus individualidades para alcanzar lo que quiera, total. coordinadamente, Si ¿verdad? se quieren, ya es extra, Sí, para mí. qué bueno, porque en Ujú, ninguna parte del contrato dice ujú. que se van de querer. Sí. Pero bueno, eh, ¿cómo identificarlo también? Las personas buscan ser simpáticas Ujú. y no necesariamente empáticas, Empáticas. ¿verdad? Ujú, Por el contrario, en un ambiente tóxico también se da simpatía y antipatía. ujú. Estuve en una empresa en donde el área de mercadeo era exclusiva e intocable. Ok. Y si habías estado en mi departamento y luego pasabas a mercadeo, en tu vida podías volverme a hablar. Desterrado. O sea, no podía porque nosotros éramos de otra clase, no éramos Ujú. privilegiados, almorzaban solo ellos. Ya. Entonces recuerdo que pasó un asistente de mi departamento, una generalista, pasó al área de mercadeo y le prohibieron rotundamente Volver a hablarles a los áreas. nosotros, a las de mi área. Ujú. Entonces, ahí hay toxicidad, Sí. ¿verdad? También considero que hay toxicidad en los ambientes cuando hay microgestión. Ujú. Todo es microgestión. El director, el gerente, el jefe, el supervisor andan microgestionando, Ujú. que era lo que hablamos también en el primer episodio, en Sí. donde yo te decía, no nos cambien el chip de que cuando ya somos líderes o gerentes o directores o dueños, lo micro ya no es interesante, lo macro Lo es lo macro. interesante. Ujú. Y para pensar en lo macro y en las relaciones, tienes que dedicar tiempo a eso, a A pensar. pensar. Entonces, creo que eso es parte importante. Lugar tóxico para trabajar. No hay tiempo para que estudies, para que te capacites. Esa es pérdida de tiempo. Ujú. Es pérdida de tiempo, no te lleva a ningún lugar. No promueven el desarrollo profesional, que crezcas. Me gustó mucho lo que dijiste hace un rato que estamos hablando tras bambalinas. Trabajar. Ujú. Te van a trabajar y te van a bajar. Ambiente tóxico, A trabajar. ¿verdad? O sea, te vas a Una quedar traba. allí. Es Ujú. una traba el Ujú. trabajo. Cuando ya dejas de disfrutar lo que haces, También se vuelve. tóxico. Que solo te quedas porque necesitas la plata y porque no hay otro lugar al que saltar. Ujú. No solo no cambias el sistema, ya te Ujú. absorbió porque Ujú. entonces te vuelves alguien que ya no disfruta lo que hace y se vuelve tóxico. Y nuevamente lo que decías, no solo es que sea malo, hay ambientes tóxicos que son muy buenos, Ah, sí. que la paga es muy buena, que las prestaciones son buenísimas y que son trabajos como bien de detallistas, que solo ahí vas a encontrar un empleo de esa manera, ¿no? Hay puestos que son así como hechitos y ya no vas a hallar en ningún otro lugar, pero llega un momento en que ya no te desarrollaste ni profesional ni personal y te estancaste ahí. Creo que también eso se vuelve En tóxico. una ocasión, cuando trabajaba, contraté al director de TI. Nos lo trajimos de una empresa en ese momento. Y en la empresa donde estaba salíamos a las 5 de la tarde de trabajar. Este director de TI se regresaba a la oficina y me decía, yo no puedo salir a esta hora. ¿Por qué? Todavía hay luz, men. Ok, En la empresa donde empresa estaba anterior. tenía mejores prestaciones, mejor sueldo, pero
era 24/7. Entonces, y no necesariamente 24/7 en el trabajo. Salir de trabajar, te dan un Sí, teléfono y estás la pendiente llamada, del sí, trabajo. sí, sí, Entonces, sí. ese es un lugar tóxico Sí. a todas luces, Y ¿verdad? es el ambiente, fíjate. Sí. Porque a mí me pasó cuando estuve en informática, fue uno de los de por qué me quemé, ¿verdad? Yo amaba a mis compañeros, mi jefe super nice, o sea, teníamos diferencias, pero eso lo hacía rico, ¿no? El Claro. poder, y siempre me dieron el chance de poder expresarme, o sea, eso me encantaba, ¿no? De lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Pero eso 24/7 sí fue lo que me cansó, ¿verdad? O sea, Ujú, y a veces no era por los jefes, eran por los clientes. ujú. Cliente, men, hey, es que requiero esto, vea, se cayó el servidor, no está conectando el wifi, vamos a perder no sé cuánto, y ahí me tenías a la 1 de la mañana movilizándome, vea, para ir a ver y todo, y a veces solo era reiniciarlo, vea, o sea, era como... Entonces sí, también como que todo el entorno, pues, o sea, no solo son cositas, sino que hay que ir evaluando, vea. Sí. Ahora, ¿a dónde cae toda esta toxicidad, Mike? O sea, porque... Bueno, la absorbemos nosotros Ujú, físicamente. Empiezan los síntomas, cansancio, insomnio, estreñimiento, úlceras gástricas, cansancio mental. sí. Hay, hay lagunas de cansancio mental, falta de idea, Ujú. falta de colaboración. Estás en tu casa y estás pensando en qué va a suceder el lunes que llegues, ¿verdad? Entonces, se va reflejando definitivamente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Recuerden, Kikis, esto es importante que lo sepan. Toda mala gestión emocional va a repercutir en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque las emociones expresamente dichas no son cosas subjetivas, sino que son cambios endocrinos y fisiológicos que nosotros vamos a padecer. Y pueda que el mal humor, ¿verdad?, sea el sinónimo de algo que está interno, que no estamos observando, que no estamos manejando. Hay un coach que nos dijo el año pasado, este coach Steven, que nos dijo el año pasado, que se me quedó, que él aprendió que el inconsciente nos susurra, Ujú. pero si no le hacemos caso, nos zurra, ¿verdad? Refiriendo esta frase a lo que me estás preguntando, es si no nos hacemos caso de entrada, nuestro cuerpo nos va a pasar factura y nos va a decir, préstame atención. El cansancio en los pies. Yo no sé si los kikis lo sepan, pero cuando te duelen los pies, cuando me duelen a mí los pies es porque hay situaciones que estoy viviendo, donde estoy parado, donde ya no debería de estar, o por lo menos el inconsciente me está diciendo ya no perteneces allí y Hay no que quiero dar el tomar la paso. decisión. Los hombros, ¿verdad? La gran parte de estrés El está peso. en los hombros. El peso de nuestra vida emocional Ujú. va allí. Yo recuerdo que, bueno, hoy no sé, pero antes José Alfredo me decía, hey, ¿ya Ya te viste cómo estás, estás? Está algo desnivelado. estás moviendo un Ajá, hombro más que otro. ajá. Entonces, mucho de esto pasa por ahí. Esto de las lagunas mentales, del cansancio emocional o mental, era lo que venía viviendo desde el año pasado, quizás desde el año antepasado, Mm. pero que fue más visible a mitad del año pasado, para acá, que traíamos las crisis familiares de mi hermano, que falleció el año pasado, mi mascota, Chester, que también falleció. O sea, venía cargando muchas cosas. Sí. Traía una relación de sociedad que también estaba en sus últimas instancias. Entonces, había muchas cosas que yo traía cargando a las que no les quería dar salida. Ujú. Y ahí está. O sea, yo las he padecido, yo he visto esto. Y por eso es que me gusta este podcast, porque es como un parteaguas de, hey, está la crisis y ahora Está. cómo la volvemos una oportunidad, ¿verdad? Antes de irnos a la oportunidad, te tengo unos datos curiosos Ah, sí, sí. sobre toda esta onda de toxicidad, porque como bien lo decía Mike, viene a pegar directamente a tu salud, ¿ya? Y entendiendo salud no es estar enfermo, ¿verdad? Ujú. Sino que en la parte física, mental y emocional. O Emocional. sea, estar en un estado completo, pleno, le dice
la Organización Mundial de la Salud, aunque ese no mucho me gusta a mí porque si lo lees, nadie está saludable entonces, Sí. ¿verdad? Nadie está saludable. En los Pero diagnósticos, realmente los diagnósticos no son o no deberían de ser generalizados, sino ujú. individualizados. Pero en un diagnóstico nunca vamos a salir bien. Ah, sí, claro, obvio, porque necesitamos esa otra parte. Entonces, mira, aquí un dato, a ver qué te parece, ¿sí? Sobre el estrés laboral, ¿verdad? Que al Ujú. final también los ambientes tóxicos llega el estrés, ¿verdad? 3 de cada 5 trabajadores reportaron sentir estrés en el trabajo. Esto es en Europa y Latinoamérica. Ujú. No hay justo el dato de El Salvador, pero no dudo que andemos por ahí. No dudo que Sí. andemos por ahí, ¿verdad? O sea, 3 de cada 5, Mike. O sea, es mucha gente que viene y te dice, estoy estresado laboralmente. Vayan a ver el capítulo del estrés, a ver si sí es estrés, ¿verdad? Ujú. A ver si sí es estrés. Fatiga laboral, lo que tú decías, 1 de cada 4 trabajadores. Ahora, me encanta porque aquí la fatiga la toman de 2 maneras. Ujú. La parte física, o sea, es decir, gente que hace trabajo físico Ujú. se siente fatigada y gente que hace trabajo mental. ¿Cuál crees que Sí. fatiga más? El mental. El mental. El Sí, mental. según el estudio, ¿verdad? Sí. Cuando estás pensando, sentado, analizando y todo, es mayor la fatiga que vas a tener a estar cargando, descargando, moviendo mercadería y demás. Salud mental, los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, y esto está interesantísimo, le cuestan a las empresas, ¿sí? Casi $1 billón. Y no hay todavía sobre la salud mental. Yo creo que aquí en el país todavía es una materia que no tenemos. Ujú. Muy pocas empresas le prestan la debida atención a la salud mental. Creo que se está haciendo mucho por la salud, ¿no? Y bueno, la misma ley te invita, ¿no? A tener empresas cero accidente, a todo esto, pero a la salud mental creo que no. Y es que fíjate que ya se ha declarado el estrés o la fatiga mental como una de las enfermedades más incidentes en que los trabajadores se enfermen. El estrés. Y lo hablamos la otra vez, el estrés no es malo, pero cuando el estrés no tiene ninguna de las dos salidas posibles, Mm. que es pelear O huir. o huir, este, se sigue prolongando y prolongando y prolongando porque tu mente y mi mente no encuentran una solución a ese estrés. Estaba tratando de encontrar por acá un dato, pero sí, la OMS ya lo declaró como uno de el El trabajo trabajo. como uno de los dos estresores que más inciden en la salud de las personas. Y te doy este último que este concepto me gustó mucho. No, te voy a ser sincero, no recordaba que así se llamaba, pero dice el presentismo. ¿Hayas escuchado del No, presentismo? ¿qué es el presentismo? El presentismo es ir a trabajar enfermo Cuando te dan una incapacidad y no te la y no tomas. te la tomas y tenés que ir. Este afecta 1 de cada 4. Ujú. 1 de cada 4. O sea, en el equipo, si son 4, 1 está yendo a trabajar enfermo. ¿Por qué? Porque el jefe tóxico le dijo, mire, aquí no se vale enfermarse. Y eso que decir del presentismo me lleva a pensar también en cuando los seres humanos estamos enfermos, principalmente las mujeres, en verdad, el género de las mujeres, que están enfermas y siguen trabajando Sí, en casa, haciendo cosas, lavando, planchando, trapeando, lo que sea, haciendo comida. Y cuando nosotros los del género de hombres nos enfermamos, agarramos cama. Y la creencia, incluso aquí en El Salvador, en Latinoamérica, los demás kikis, por favor, confirmen cómo sucede allá por sus países. Pero aquí es, si los hombres agarramos cama, decimos, media gripe y ya agarró cama. sí. Yo siempre he considerado que si mi cuerpo está enfermo es porque debe descansar. Ujú.
Entonces el presentismo es básicamente lo mismo. Estás enfermo, Estás pero enfermo y vas. vas y trabajas porque el ambiente es tóxico. Ujú. Es tóxico. Otro indicador, creo yo, que no lo hablamos, pero que es sinónimo de un ambiente tóxico, son los favoritismos, Ok, sí, sí, sí. ¿verdad? Cuando los jefes Casi. se dicen mamás. Ah, Ay, es que son mis mis niños, mis niños. hijos, mis Sí, pollitos, sí, ¿verdad? Mi manada. sí, ahí. Entonces, cuando eso está sucediendo, hay favoritismo. Ujú. Entonces, los tratan como hijos, les dan permisos como Ajá. hijos, los regañan como hijos, los mangonean como hijos. Y ese es mucho del paternalismo. Bueno. Entonces, es interesante que tengamos que analizar esta parte también en todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo nos pasamos a las oportunidades? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con estos ambientes tóxicos? O simplemente aguantar, quedarme calladito Esa y es una todo. estrategia, aguantar. Sí, ok. ¿Hasta cuándo? Hasta que termines en el hospital. Porque así todo lo que te van a pagar te va a Va a ir. servir para comprar medicinas, Sí, eso es yuca ¿verdad? también, trabajar para la enfermedad. Lo más triste de todo esto es que yo siempre le digo a la gente, el día que vos faltes, tu empresa va a la quiebra. Va a la quiebra. Van a cerrar porque Sí, porque una no hay persona tan gasto. buena como vos es indispensable. Sin embargo, no es cierto, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Yo haría 5 cosas y por aquí las escribí y las vamos hablando. Primero, establecer límites claros Ok. con tu jefe de forma asertiva, con tus compañeros de forma asertiva y en tu trabajo de forma asertiva. ¿Qué significa? Establecer límites claros. Bueno, que si sos workahólico o trabajólico, si trabajas 12 horas al día, el primer límite que debes de establecer es ser productivo en las 8 horas o en las 4 horas o en las 7 horas que te han contratado y que te están pagando. Ese es con relación al trabajo. Con relación a tu jefe, marcarle ya de entrada el territorio. Da miedo, porque ya una Sí. vez que estás metido en ese rollo, da miedo salir de ahí. Pero yo diría que este sería un primer tip, establecer límites Y claros. esos límites a veces creo que al inicio te pueden ver como, uy, qué malcriado, qué maleducado. ¿Cómo es que me va a decir? Yo tenía un jefe que siempre nos decía, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Y todos contestaban, estoy haciendo tal cosa, de ahí voy para acá, y le daban todo. Entonces, yo decía, ¿y para qué le voy a decir todo eso? ¿Sí? Y entonces siempre que me preguntaba a mí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? Esa era mi respuesta, ¿no? ¿Qué necesitas? Y una vez sí me dijo, pues malcriado, ¿cómo me contestas? No me vas a poner atención en todo lo que yo te diga, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y ahí, vaya, de todo lo que hagas, necesito que hagas esto. Justo. Y ahí establecimos una relación más directa, creo yo, más asertiva como lo estás planteando, ¿no? Y creo que esa fue una manera de poner límites, Claro. de alguna medida, ¿ah? Pero fíjate, eso que acabas de decir no lo mencionamos, pero eso es tóxico. Sí. Chantajearte emocionalmente para que le digas lo que quiere escuchar. Ajá. Uy, qué malcriado es. Mire cómo me habla. Si yo soy su jefe. Ajá. Es más, estuve el año pasado, recuerdo, con unas personas en cobranzas que le decía, pero si yo respeto a las personas, yo le digo a la señora cuando le voy a cobrar y me está gritando, yo le digo, por favor, no me hable así. Respéteme que yo la estoy respetando. O sea, el tono de voz era Sí. contrario a lo que le estaba pidiendo, pero ese es un chantaje emocional. Ujú. Todo chantaje emocional es tóxico, También, ok, ¿verdad? listo. Entonces, establecer límites claros. Vamos a hablar quizás un episodio solo de saber cómo establecer este Como tipo de media, límites me gusta. claros. Y cuando digo claro, no es tajante, no es, ¿cómo se le llama? Crudo, ¿verdad? Directo, Directo, contundente. sino de una forma asertiva. Ujú. Lo que te lleva al tip número 2, que lo mencionamos también y te lo vamos a estar mencionando seguido. Mejorar tu bienestar emocional y sobre todo
propiciar una mejor autoestima. Autoestima. Si quieres ser asertivo, hay que empezar a ser asertivo. Ujú. Hay que averiguar qué es la asertividad, porque si te duele algunas cosas que hemos dicho aquí, si te han pegado en el clavo, es porque hay algo detrás. Entonces hay que empezar a buscar información, no solo pensarlo, sino empezar a buscar información. Ujú. Ah, hay muy poco, o las empresas promueven muy poco Sí. todavía el bienestar emocional. Pero te voy a decir también lo que me dijo en cierta ocasión mi ex socio. No es obligación de la empresa propiciar tu formación. Así Ujú. me lo dijo. Debería de ser algo individual. Y si tu empresa o la empresa donde estás no lo están propiciando, es tu obligación propiciar tu bienestar emocional, Ujú. ¿verdad? Entonces, ese sería un segundo tip. Trabajar en inteligencia emocional, comunicación, escucha activa, empatía, etcétera. Ujú. No Nice, sé. nice. Y me gusta eso, Mike, porque creo que también nació el podcast por esto, ¿no? El autoconocimiento, pero la autoestima. Claro, La autoestima hay muy poco. sí. Todos te piden que subas su autoestima, pero no te dicen cómo, ¿no? Mm, Después contamos más si querés, sí, pero sí lo vamos a estar diciendo mucho. Concuerdo contigo, ujú. el autoestima, el autoestima. Tercero, Autoestima. Buscar apoyo, ok, apoyo profesional, no solo de amigos. A veces qué bueno que tus amigos te escuchen. Es un muy buen inicio, pero si sentís que avanzas muy lento, buscar un apoyo profesional, ¿verdad? Eh, porque digo, ya hablaste claro con tu jefe, con tus compañeros, ya estableciste límites claros, ya estás trabajando con gente profesional sobre tus emociones, tu comunicación y todo eso, pero sigue la situación y pues obviamente te gusta tu trabajo, pero no te gustan las relaciones como se están gestando, porque dentro de las relaciones existen el que hace y el que acepta, correcto. ¿verdad? Entonces siempre de dos las relaciones, pero pueda que mi jefe de plano no. Ya pedí traslado y no me Y no trasladan. trasladan, ajá. Y me gusta mi trabajo, no quiero renunciar. Entonces buscar ayuda profesional, personas que sepan del tema. De repente parece que vamos a hacer un poco, ¿cómo se le llama? Pueblo unido, que vamos a promulgar De la rebeldía, rebelión. la rebelión, cabrón. Pero, Pero pues si de repente sí, toca sí, denunciar, denunciar, también, claro. denunciar cuando ya se agotaron las Todas las instancias para instancias. negociar, Ujú, ¿verdad? La mejor pelea es la que no se hace. Así diría Sun ujú, Tzu, ¿verdad? ujú. La mejor pelea es la que se evita. Entonces, la negociación siempre va a ser lo primero, pero si no, buscar el apoyo profesional. Y la mejor defensa es el ataque, decía también Ajá, Sun Tzu. también. Entonces, Así es. Entonces, de repente, pues si toca hacer esto, claro. apoyarte de quienes saben Ujú, en el contexto legal, ¿verdad? El cuatro, el cuarto tip, yo diría que se focalice en aquellas cosas que sí pueden controlar, ¿verdad? Yo no puedo controlar a mis jefes, nada. yo no puedo controlar a mis clientes, que tampoco hablamos de clientes, porque hoy ya no tenemos jefes, solo tenemos Tenemos clientes, clientes, tenemos más jefes, sí, más jefes. según ellos. Cliente que paga poco, chinga, Sí. ¿verdad? Esa es mi experiencia. Pero muchas veces buscan chantajearnos emocionalmente desde ahí. Yo tengo otro que me cobra menos. Ese es un chantaje tóxico emocional. Ujú. Mi respuesta, porque también esta es otra frase de mi cuñada, de la que no hemos hablado, un día de esto le invitamos a Le que venga, invitamos, sí, tiene que venir. que no se te note el hambre, Ujú, ¿verdad? Y entonces yo digo que no se me note el hambre, entonces antes yo decía, bueno, pero de esto, que no me contraten, ujú. mejor esto. Ahora les digo, contrátelo, Sí. contrátelo, ¿verdad? Le va a ir bien. Digo, pues si lo que usted está buscando es precio, no va a valorar nada de lo que hagamos. Eso es lo que yo me digo. Y aquí otra vez desde nuestro privilegio, eso es lo Claro. que te quería decir, ya me Sí. acuerdo, de nuestro privilegio, o sea, porque algunos quizás sí te van a decir, brother, yo lo que me den, Ujú. ok, pero entonces acepta que vas a entrar en un ambiente tóxico. Ujú. Después no te andes Ah, sí, quejando, sí, 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 ¿vea? sí. Después no te andes quejando porque tú aceptaste, hablando de nosotros del cliente, ¿vea? Ajá. Ya, igual en lo laboral, o sea, tú aceptaste eso, ¿vea? Tú aceptaste eso. Y si bien lo han dicho tantas veces, vea, usted ocúpese de lo que puede controlar. Eh,
se oye tan simple, pero lleva un grado de responsabilidad el venir y decir, ok, esto acepto. Y si lo aceptaste, aceptarlo tal cual. Me voy a meter con un cliente tóxico, lo sé, Ujú. lo acepto. Claro. Porque en ese momento, por mi contexto y Lo todo, acepto, me adapto y y acciono. acciono. Lo hablamos también, Correcto. ¿verdad? Y después, ¿qué onda? ¿Qué hago de aquí para allá? ¿Voy a seguir en este ambiente tóxico? Juela, entonces el tóxico sos vos. Sí. Porque ya te encanta Te seguir gusta lo ahí. tóxico, Te te gusta lo gusta lo tóxico. tóxico. Eso que acabas de decir me recuerda a las palabras de Angela Merkel, la ex primera ministra alemana, cuando decía, los que van a asumir el cargo de gobernantes no deberían de decirle al pueblo, miren cómo encontramos el Estado, porque desde antes que asumieran ya sabían Ya cómo sabía. estaban, Ujú. ¿verdad? Es lo mismo que aquí lo que decís. Ok. Baja ese ambiente tóxico, aceptarlo, Claro. adaptate y actúa en consecuencia de lo que querés conseguir. Entonces, focalizarnos en lo que sí podemos controlar, que somos nosotros, qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Lo que te decía, un tip interesante, yo voy con alguien que es mal jefe y mala persona, voy, pongo una grabadora y le digo, es que quiero que me dé la instrucción. Ujú. No se la vendan como voy a que atenderle una trampita, no, No. vayan con el pensamiento de, cuando ustedes le pongan la evidencia a esta persona, va Ujú. contra su propia palabra. Igual pueda que les diga, no quiero que me graben. Claro. O igual quiera que les digan, es que ustedes no me entendieron, porque ahí está claro lo que yo quería decir, Ujú. lo que sea, pero al final busquen controlar lo que sí se puede. Y lo que decías, que es el quinto paso, sepan qué es lo que quieren. ¿Quieren seguir en el ambiente tóxico? Sí. Sigan en el ambiente tóxico, pero no se quejen. Ujú. Eso sí, sepan que tarde o temprano el cuerpo les va a pasar factura, Viene la ¿verdad? salud. Quieren cambiar de trabajo, Ujú. sepan también que deben de trabajar en ustedes porque en cualquier lugar van a encontrar ambientes que tienen cierto grado o sí, grado de toxicidad, ¿verdad? Ujú. Diría yo que son 5 tips para trabajarlo. Sí. Entonces, otra vez, los 5 tips, establecer límites claros, Ok. el primero. El segundo, cuidar el bienestar emocional. El tercero es buscar apoyo profesional para enfocarlo en lo que ustedes quieren lograr. Cuarto, focalícense en lo que pueden controlar. Y quinto, evalúen sus opciones a largo plazo. 5 tips para transformar esa crisis tóxica en una oportunidad. Y recuerden, ya lo decía Mike, creo que ningún trabajo vale tu salud, tu Y tu vida. bienestar, tu vida Y tu vida. y tu vida. De Sí. verdad, no lo vale. No lo vale. Excelente. Así que bueno, me gustó mucho este tema. Creo que lo traía así como cargando de Sí, que quería hablar y creo que esto es lo hermoso de tener cojones o ovarios para hablar del tema, sí. porque se tienen que hablar, se tienen que hablar y Y se tienen que que tu hablar en voz alta. amiga tome ya cartas en el asunto, ¿no? Será. Será decisión de ella, porque acordate que también el contexto que decías Es es correcto. importante analizarlo. Sí. Si busca ayuda, qué bueno, pero a mí me quedó cuánta gente está necesitando escuchar Totalmente. esto y no sabe qué hacer. Así Si es. te sirve, tómalo, si no, pasalo. Pero si Correcto. tenés algún amigo que quiere o amiga que quiere escuchar esto, Compártanlo. compártalo. Sí, Mándenselo. así Mándenselo ahí. es. Y bueno, yo los invitaría a que se suscriban. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y de verdad que queremos ir haciendo esto para nosotros, pero también ahora con una intención mayor de que te sirva, ¿verdad? Así que nada, ¿qué más? Nada, Kikis, ya se los dijo Mike. Si lee los comentarios, ya vieron que sí los lee. Él está pendiente ahí. Manden todo, porfa. ¿Cómo les estoy yendo? ¿Qué les parece en esto? ¿Si están de acuerdo? ¿Si no están de acuerdo? Es válido también, ¿no? Nosotros solo damos unas ideas, lo que nos ha funcionado, herramientas que hemos ido buscando, ¿no? Y que hemos basado por aquí también. Eh, Revisen si están en un ambiente tóxico. Tomen la decisión si van a seguir o si quieren cambiar y armen la ruta. Vean el capítulo anterior, ahí hay un plan de acción para Así, salirse de un ambiente tóxico. así es. Sí, la película a millones de kilómetros te deja un plan
Así un es. plancito para salirte de esos ambientes tóxicos, ¿no? Entonces, vayan viendo cómo todas estas pláticas que vamos teniendo te pueden ir sumando, te pueden ir sumando. Así que, nada, gracias, Kikis. Nos vemos en un próximo episodio. Mike. Nos vemos, Kikis, y háganlo todo con conciencia y propósito, porque todos podemos lograrlo. Hasta la próxima. Chao, Kikis. Chao, Kikis.